Hoy vamos a comenzar el capítulo 8, pero antes, de manera introductoria, me gustaría reflexionar brevemente con ustedes de cómo es que se sintieron mientras se desarrollaba el capítulo 7. Obviamente hay algunos pensamientos que surgieron de lo que el Señor mismo me llevó a considerar cuando lo estaba preparando. Pero entiendo que según lo que la palabra del Señor nos enseña, muchos pudieron haberse sentido confrontados, incluso desanimados al ver el pecado en sus vidas. Otros pudieron haberse sentido muy débiles al ver lo destructivo y lo engañoso del pecado. Otros incluso con miedo ante la santidad de Dios y la severidad de cómo Dios trata o cómo Dios trató con el pecado y al pecador. Otros pudieron haber sentido vergüenza por pecados que estaban escondidos. Y Dios, hermanos, quien todo lo ve, lo sacó a la luz. Y seguramente si fue Dios quien sacó esos pecados, fueron movidos a resolverlos, a arrepentirse, a confesarlo, en fin. Es una suposición de lo que Dios pudo haber producido en ustedes. Pero en cuanto a mí, el capítulo 7 despertó una mezcla de sentimientos, desánimo, temor, necesidad de perdón y esperanza, y otras cosas más. Hermano, hermana, si fue así que te sentiste, está bien. Está bien que hayas tenido ese tipo de sentimientos. Es lo que debe producir en nosotros el capítulo 7. O sea, consideren nuevamente el capítulo 7 y en detalle si ustedes van a sentir lo mismo otra vez. Sería peor y sería triste que escuches del pecado y de la santidad de Dios y no sientas nada. Eso sería peor y terrible para tu vida, porque evidentemente estarías mostrando tu endurecimiento, estarías mostrando incluso capaz que ni sos de Él, porque la palabra de Dios no te mueve a nada. Sería peor, hermanos, sería peor que todavía insistas en poner excusas a tu pecado o sigas tomando con ligereza el pecado. Hermanos, si hemos sentido esa mezcla de emociones, es un sentimiento que cada uno de nosotros debe experimentar ante la palabra de Dios y la santidad de Dios. Hermanos, y precisamente ese tipo de sentimiento es que sentía el pueblo de Dios en nuestro relato de Josué. Entonces, si el Señor los llevó a eso, podríamos decir que sentimentalmente, con la mente y con los oídos, nos unimos al pueblo de Israel en ese momento. Estamos compartiendo sus sentimientos. ¿Por qué? Hermanos, ellos no estaban contentos con lo que estaba sucediendo. Pensemos, ya solamente en el versículo 5 del capítulo 7 nos habla acerca de la derrota y qué es lo que produjo esa derrota en ellos. Dice que la gente estaba desanimada y había perdido el valor. O sea, que si nosotros nos hemos sentido de alguna manera así, nos hemos unido a ese sentimiento, emocionalmente nos hemos trasladado a ese corazón y ahora podemos entender lo que ellos sentían. Y al final del capítulo 7, vemos que ellos no solamente están viendo con sus ojos el juicio de Dios, hermanos, sino que ellos mismos estaban siendo la mano de Dios. Ellos mismos tuvieron que apedrear a Acán y a todo lo que él tenía. Lo quemaron. Y eso obviamente no produjo gozo en ellos, eso no era motivo de fiesta. Y lógicamente, hermanos, el desánimo podría haberlos invadido y ya no tenían incluso ganas de intentarlo de nuevo. Estaban confundidos en todo lo que estaba pasando. Como diríamos hoy, estaban recalculando sus emociones, estaban recalculando su vida. Pero todo eso era necesario, hermanos,
necesario. Ellos necesitaban pasar por esa circunstancia si querían volver a disfrutar de la comunión con Dios, tenerlo de su lado en las batallas y seguir viendo cómo Dios cumple sus promesas. O sea, ¿qué quiero decir que era necesario? Que sin haber pasado por eso que ellos pasaron, ellos no iban a seguir teniendo a Dios de su lado. Ellos no iban a volver a esa comunión y ya no iban a ver más las promesas de Dios, por lo menos en ellos. Acuérdense que el pueblo, la generación antes no pudieron poner un pie en la tierra prometida por su desobediencia, por haberlo provocado a ira. No pudieron ver la promesa de Dios cumplida. Y entonces esto era necesario, hermanos, que suceda. Y es por eso que, como introducción, debemos entender que cuando nosotros o el pueblo está pasando por esta disciplina, a simple vista no parece producir gozo. Como en Hebreos dice, en Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina, tanto para ellos como para nosotros, al presente parece causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras traducciones dice que la disciplina o el castigo de Dios da buenos resultados. Nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. O sea, que ese proceso es necesario y que cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a ver con más claridad la santidad de Dios y lo que produce el pecado, hermanos, y que lo que el Señor nos lleva a considerar como medio de arrepentimiento, como medio de disciplina, con que Dios saca a la luz. Acuérdense que cuando saca a la luz un pecado es porque Dios quiere quitarlo. Él nos está de alguna manera disciplinando y eso no produce gozo. Nosotros no estamos gozosos por nuestros pecados o por aquellas debilidades que podemos estar luchando, no. Pero cuando Dios trata eso, va a producir algo. Él no lo trata solamente para condenarnos, sino para producir algo. Hermanos, con la muerte de Acán, el pueblo había quitado el anatema de en medio de ellos. Había limpiado, como hemos dado esa ilustración, si la comunión de Dios estaba en medio de lo que es una tubería, entonces la tubería había sido limpiada. O sea, la obstrucción hacia la relación con Dios y sus bendiciones ahora ya no estaba más. Entonces, el pueblo estaba en condiciones de ser nuevamente instrumentos en las manos de Dios. Por eso es que he titulado La comunión restablecida. La comunión restablecida, hermanos, todo lo que sucedió, toda esa mezcla de sentimientos, todo eso, ese desánimo, ese desaliento, era necesario para que ellos entendieran el pecado y para que entendieran de que debían volverse a Dios, atender el pecado y así tener nuevamente comunión. La comunión restablecida. Entonces, como les dije, si de alguna manera emocionalmente hemos compartido los sentimientos de Josué y el pueblo por el pecado, la santidad de Dios, entonces también compartiremos con ellos el sentimiento de volver a estar en comunión con Él y sus beneficios. Y eso, hermanos, va a producir en nosotros, como lo produjo en ellos, nuevas fuerzas. Lo primero que vamos a ver en la comunión restablecida es que Dios anima a los suyos. Era necesario porque Dios iba a producir algo en su pueblo. Dios anima a los suyos. Empecemos entonces este largo trayecto del versículo 1 y 2. Dice, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Estamos a una semana de lo que pasó. Entonces Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira
yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad, y a su tierra. Y harás a Ai, a su rey, como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Hermanos, como les dije, de alguna manera no es una suposición el sentimiento del pueblo o lo que estaba sucediendo, porque la misma Biblia nos enseñó que ellos estaban desanimados. Pero como vemos también acá, Josué evidentemente no era un superhombre. Hermanos, Josué era de carne y hueso, con sentimientos y emociones igual que el resto. ¿Cómo creen, hermanos? Con eso es necesario a veces trasladarnos. ¿Cómo creen que Josué se sentía en ese momento con todo lo que había pasado? Piénsenlo. Los que son padres de familia, son pastores de su hogar, son líderes de su hogar, son cabezas de hogar. Pero pensemos, Josué era el líder. ¿Sí? Josué era el líder. ¿Cómo creen que se sentía con todo lo que estaba pasando? Como líder de Israel, hermanos, había pasado la experiencia de una derrota. Había perdido a 36 hombres de guerra. Tenía a todo el pueblo con los ánimos por el piso. No se había dado cuenta del pecado que había en medio de ellos. Tuvo que desenmascarar al culpable y dictar sentencia, e incluso ser uno más de los que apedrearon al pecador. Evidentemente, al igual que todo el pueblo, Josué, un hombre común y corriente, siendo incluso líder, había pasado por momentos difíciles y desánimo. No es un superhombre. Pero nuestro Dios, así como vio en lo secreto el pecado de Acán, Dios que todo lo ve, también vio lo que sucedía en el corazón de Josué. Y lo vimos un poco en su oración. Dios vio el corazón de Josué. Evidentemente es que este hombre necesitaba palabras de ánimo, algo que estimule a seguir adelante. El Señor lo sabía y entonces le da lo que Josué necesitaba. ¿Pero cuándo? A su tiempo. Tuvo que haber pasado por ese dolor, tuvo que haber pasado por esas emociones, circunstancias que lo llevaron a estar en un momento totalmente indefenso para que pueda escuchar estas palabras. Josué, no temas. Josué, no desmayes. En otras palabras, no tengas miedo ni te desanimes. Hermanos, todo lo sucedido había turbado a Josué y él necesitaba recordar verdad, necesitaba escuchar verdad. Por eso es que Dios le habla no con palabras nuevas, no va a sobarle la espalda, bueno, ya va a pasar. No. Porque esas son palabras pasajeras, pero Dios, ¿qué es lo que le da? El recordar. Dios le recuerda lo que le había dicho cuando le encargó la tarea de guiar al pueblo. ¿Recuerdan qué es lo que le dijo en el capítulo 1, versículo 9, cuando él lo está llamando a guiar al pueblo? ¿Qué le dijo? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Le está recordando sus promesas, le está recordando que Él está con él y que todo lo que pasó era necesario para recordar esto que Dios le había prometido. Esto me viene a la mente. ¿Por qué digo que Dios anima a los suyos? Nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Jesús le habla, por ejemplo, a un joven, a un hombre rico, y el relato ustedes lo conocen. Dice que él se puso triste en el corazón
y se fue. Y el Señor no va a buscarlo. No, perdón, no quería hacerte sentir eso. Lo deja. Ustedes escucharon en relatos donde Jesús se da vuelta a la gente y le dice, ustedes no me buscan porque creyeron en mí y en las señales que yo he hecho. Ustedes me buscan porque les di de comer, y los confronta con su realidad. ¿Y la gente qué hizo? Se fue. Se fue y no lo ven a Jesús yendo. Uy, perdón. No, él dejó que ese proceso sucediera. Pero cuando Pedro pecó, dice que él lo vio. Habiéndolo negado 3 veces, dice que los ojos de Jesús fueron puestos sobre Pedro. Y ustedes ven en el relato que él se pone re mal. Y Jesús no va corriendo, bueno, Pedro, es que lo que pasa, yo te dije que esto iba a pasar. No, deja que ese proceso siga para después irlo a buscar y animarlo de nuevo. Ese proceso tiene que suceder en nosotros, hermanos. Ese proceso de dolor, de desaliento, tiene que producirse para que entendamos el aliento de la palabra de Dios. No seamos rápidos en curar, no seamos rápidos, dejemos que el proceso de Dios prosiga, porque evidentemente Dios tiene su tiempo con su pueblo, y como nos conoce a cada uno de nosotros, dejemos que el Espíritu Santo obre de tal manera que su palabra aplique en los corazones de todos nosotros, y a su tiempo el Señor también nos vendrá con el ánimo, porque el Señor conoce nuestra necesidad. Así como lo estamos viendo acá, el Señor sabía ya qué es lo que estaba sucediendo. Entonces viene a Josué y le dice, no temas. No temas. El tiempo de la angustia, el desánimo y la confusión por el pecado había terminado. Todo eso les serviría como una lección. Eso les iba a servir como una lección. O sea, pasaron un mal momento. Es difícil levantarse después de una disciplina, hermanos. Es difícil, pero es necesaria. Eso quedaría como una lección. Ahora vemos que la comunión entre Dios y su pueblo estaba siendo restaurada. Dios estaba ahora nuevamente entre ellos. Y dice, mira, dice el Señor, yo te he entregado en tu mano al rey. En otras palabras, yo estoy con vos nuevamente. Yo estoy con vos y he entregado al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Estas palabras debían animar a Josué y al pueblo, hermanos. El Señor no se había olvidado de sus promesas, y nuevamente Él manifiesta que la mano poderosa de nuestro Dios pelearía por su pueblo, y Él los llevaría hacia la victoria contra Ai. Nuevamente ellos estaban entendiendo que ellos ya no podían ir para allá. Pero Él está diciendo, yo estoy con vos, yo les voy a dar victoria. Soy yo quien hace todas las cosas. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Pero obviamente antes de que den ni siquiera un paso, debían ellos estar atentos a lo que Dios les está diciendo. Escuchen eso por favor, yo he entregado en tu mano. Josué y los demás debían aprender, hermanos, que aunque fueran ellos los que iban a ir a pelear y que la iban a conquistar, esa victoria solo era posible porque Dios estaba con ellos. Él dice, yo los voy a entregar, yo les estoy dando como un regalo. Él les estaba dando en sus manos. Ellos lo iban a experimentar, pero no crean que ustedes van a vencer, no crean que ustedes, porque ya lo probaron, fueron solos. ¿Pudieron? No, pero esta vez van conmigo, yo les voy a regalar ahí. Yo lo estoy entregando, soy yo, dice el Señor, no ustedes, yo. En otras palabras, sin Dios era imposible la victoria. Por eso es que debían tener bien en claro que no era por ellos o sus fuerzas o incluso la capacidad de su líder Josué. Era el Dios que cumple sus promesas quien entregaría a Ai en sus manos.
Eso tiene que quedar claro. Y en el versículo 2 dice, y harás a Ai y a su rey como hiciste con Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomarás para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Como ven, el Señor anima a Josué, no solamente trayendo a su mente sus promesas, las promesas que él le había dicho, también le trae el recuerdo pasado. Ustedes ya vencieron. Cuando siguieron lo que yo les dije, ustedes vencieron. Y les recuerda la victoria contra Jericó. Y aunque en este momento solamente eran promesas y no una realidad, Dios le está garantizando el triunfo como pasó con Jericó. ¿Se acuerdan? Yo les prometí Jericó. Era una promesa. ¿Se hizo realidad? Sí. Bueno, así como hiciste con Jericó, así también vas a hacer con Ai. Te lo estoy prometiendo, te lo estoy garantizando. Él está poniendo su sello, su palabra. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que ahora Dios iba a cumplir sus promesas. Josué podía estar seguro de que cuando Dios dice, lo he entregado, ya es un caso hecho. Eso ya era una realidad, hermanos, porque Dios es fiel a su palabra y siempre cumple sus promesas. La victoria ya era una realidad, como con Jericó, pero en este caso con algunas diferencias. Esta vez los muros no iban a caer, sino que Dios les da ahora una estrategia de ataque, porque le dice ahí, pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Ya no iba a ser lo mismo, ellos ya no iban a dar 7 vueltas, iba a ser diferente, ellos iban a experimentar la victoria del Señor, pero de otra manera. Y la otra diferencia es que cuando atacaron a Jericó, el botín de guerra le pertenecía a Dios, y ahora dice el Señor que el botín que ellos conseguirían en Ai era todo para el pueblo, solo que los despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Ahora tomen de lo que yo les estoy dando. Con esas pequeñas diferencias, el pueblo y Josué estaban siendo animados por su Dios. Dios anima a los suyos, hermanos, y esto debe enseñarnos a nosotros también ya de modo de aplicación para nosotros. Hermanos, como les dije, el capítulo 7 sacó a la luz, posiblemente en tu vida, pecados ocultos o algunos que incluso tal vez no estaban tan ocultos. Y posiblemente, hermano, hermana, sentiste ese desánimo por haber fallado a Dios, porque es verdad que el pecado realmente es vergonzoso, desanima, nos hace dudar si podemos seguir. Pero si te arrepentiste y lo confesaste, ya estuviste tratando con el pecado, por tanto debes ahora levantarte y ver a Cristo, porque Él es la víctima, porque Cristo es el que fue colgado por tus pecados, por esa culpa que estabas sintiendo. No la lleves, no lleves culpa en tu vida. Cristo pagó por eso. Entonces debes dejarlo a Cristo. Entonces ahora debes levantarte, porque cuando Cristo nos lleva a confesar nuestros pecados, es para que creamos que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, no solamente tenemos la palabra que nos anima, tenemos al Espíritu Santo, quien es nuestro consolador. Él te consuela, recordándote la Escritura, hermanos. Esto es parte de la Escritura y fue inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo aplica estas mismas palabras a nuestros corazones. Hermano, hermana, no temas, no desmayes. El Señor está con nosotros. No lo digo yo, hermanos, ustedes mismos han leído en la Escritura que Jesús prometió estar con nosotros, o sea que Jesús está con vos todos los días.
Hermano, hermana, incluso si hoy viniste a este lugar desanimado por las muchas circunstancias de la vida, no necesitas palabras nuevas. No esperes otra cosa, que pase acá algo para ser animado. Lo que necesitas es oír la palabra de Dios escrita. Es su palabra quien nos da la esperanza. Es su palabra donde nosotros encontramos nuevas fuerzas. Es su palabra aplicada por el Espíritu Santo que podemos volver a decir o hacer esto. Me puedo levantar. No porque tenga fuerzas, porque la palabra de Dios es confiable. Dios nos ha dejado su palabra para santificarnos, exhortarnos, capacitarnos, disciplinarnos, pero también para animarnos a seguir la carrera de la fe. Hermanos, esta carrera tiene una victoria final. La carrera no es en vano. En Apocalipsis dice que nosotros ganamos. Aunque muchas veces sientas derrota, aunque muchas veces te sientas desanimado, si ves a Cristo allá en la gloria y Él te dice, donde yo estoy, también vos estarás. Es su promesa y eso debe darnos aliento. Al final ganamos y eso es una certeza, eso es algo ya que Dios lo ha garantizado. Hay victoria garantizada para el cristiano porque Cristo peleó por nosotros y Él venció. Esa es una certeza. Pero obviamente mientras vivamos en este cuerpo y mientras estemos en este mundo debemos seguir peleando la buena batalla para seguir viendo nosotros la victoria del Señor sobre nuestras vidas. Así como con Ai, el Señor dijo, yo ya los he entregado. Bueno, pero vayan y peleen. Y ustedes van a ver que mi palabra es real. Jesús dijo, yo los vendré a buscar y donde yo estoy, ustedes también van a estar. Bueno, pero mientras vivan, el Señor, el Padre de todos los padres, Él los guarda en este mundo. Él nos lleva a que vivamos para Él. Hermano, hermana, la disciplina no parece agradable, pero te recuerda que eres hijo o hija amada y amado por Dios. Porque Dios disciplina y corrige a quienes toma por hijos y a quienes aman. Al principio nos duele, nos quita el aliento, pero su palabra nos dice, es tu Padre. Y el Espíritu de Dios confirma a nuestro espíritu. Y ahora podemos decir, Abba, Padre, porque entendemos su amor por la disciplina y la corrección. Un hermano dice al respecto, cuando caigas en pecado, vuelva a concentrarse en Dios, resuelva el problema y siga adelante. Dios desea que el ciclo del pecado, arrepentimiento y perdón nos fortalezca y no que nos debilite. ¿Se acuerdan el proceso del pecado, el patrón del pecado? Lo ve, lo codicia, lo toma y lo esconde. Todo pecado tiene ese mismo patrón, pero vean un patrón. Cuando el Señor corrige, disciplina, viene el aliento, los anima y les garantiza su presencia y les garantiza victoria. Y eso es siempre de la misma forma. En todos los relatos de la Biblia, cuando el pueblo pecó, Él los confrontó con su pecado, llamó al arrepentimiento e incluso en la terquedad del pueblo Dios les daba esperanza. Ese es el patrón de la reconciliación y estar restableciendo la comunión con Dios. Pero otro beneficio de haber restablecido la comunión con Dios es que ahora el pueblo volvía a contar con la instrucción de Dios para la victoria. Ya Dios no les estaba instruyendo porque había pecado. Ahora nuevamente cuentan con la instrucción de Dios, porque Él mismo ya les ha dicho, pondrás pues emboscada. Entonces el segundo punto que vamos a ver es Dios
da la estrategia. En esto que Dios y el pueblo ahora estaban en comunión, Dios anima a Josué: no temas, no te desanimes. Les dice esa instrucción: pondrás emboscada porque yo los he entregado en tus manos. Y el versículo 3 vemos: entonces se levantaron, se preparó Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué a 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche y les mandó diciendo: atended, atención, oigan, en otras palabras, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos, o sea, estarán todos listos para atacar. Hermanos, la comunión restablecida con Dios empezó a dar su fruto. Empezó a verse el efecto de lo que produjo en el corazón de Josué y los demás. Porque después de ser animados y haber escuchado a Dios comprometerse para darles la victoria contra Ai, evidentemente, hermanos, eso produjo en ellos una reacción. Josué y el pueblo reaccionaron y volvieron a estar unidos, juntos todos, para responder a Dios. Por eso dice ahí: se preparó Josué y la gente de guerra para subir contra Ai. O sea, le creyeron a Dios, fueron animados por Dios. Y entonces están poniendo ahora en acción sus vidas, pero no a la ligera. Dice ahí: prestando mucha atención, atended mucha atención a la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque esta vez iban a pelear según sus instrucciones, no según lo que ellos pretendieran hacer. Y sigue diciendo el versículo 5 en adelante, leamos: y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la ha entregado en vuestras manos. Nuevamente, tengan en cuenta esas palabras, por favor. Y cuando la hayas tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo mando. Hermanos, evidentemente esa estrategia estaba siendo comunicada por Josué, pero evidentemente, ¿de quién surgió esa estrategia? De Dios. O sea que Dios estaba dirigiendo al pueblo. Por eso es que debían estar atentos. Por eso que Josué le está diciendo: miren, esto no es tanto una estrategia mía. Atiendan, por favor, estén atentos. Y nuevamente en el final le dice: hagan conforme a lo que les estoy mandando. Porque si quieren ver la victoria, debemos atender. Entonces, vemos ahí que no solamente debían estar dispuestos, sino debían estar atentos a la palabra de Dios. Y así podrían actuar en el momento indicado, tal como el Señor lo había ordenado. Y otra cosa que es evidente en esto, hermanos, que la experiencia que ellos tuvieron, eso que sucedió con Acán, habiendo visto ellos la santidad de Dios
el juicio, la disciplina, no solamente trajo ánimo y nueva fuerza, sino que despertó en Josué y en el pueblo una mayor atención a la palabra de Dios. Produjo en ellos temor y disposición para obedecer a la voz de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora están como venimos de esta mala experiencia, entonces prestemos mejor atención a lo que Dios nos está diciendo. Estemos mejor dispuestos para obedecer lo que el Señor nos está diciendo. O sea, y temor para poder decir, el Señor lo ve todo, así que mejor prestemos atención a todo. Eso es lo que produce en su pueblo cuando vemos actuar a nuestro Dios en todos sus caracteres, en toda su personalidad. Por ejemplo, ¿qué produjo? Ustedes lo han leído. ¿Qué produjo en la iglesia la disciplina en Ananías y Zafira? ¿Qué produjo? Temor. Temor, porque el Espíritu sacó a la luz algo que nadie sabía. Temor, guarda que Dios todo lo ve. Temor. Pero también en Isaías, capítulo 29, lo voy a leer en el lenguaje actual, en el capítulo 29, versículos 23 y 24, me gozaba porque esto era parte de mi lectura y conectaba con lo que venía meditando. Dice, obviamente está hablando, si ustedes ven todo el capítulo y anterior, está hablando acerca de los juicios que Dios iba a hacer con las naciones, con el pueblo, con todo por la rebeldía del pueblo. Él viene hablando, anunciando de los juicios y todo lo que el pueblo iba a experimentar. Y dice en el versículo 23 del capítulo 29, cuando sus descendientes vean todo lo que hice entre ellos, reconocerán que soy un Dios santo y me mostrarán su respeto. O sea, produce cosas en sus hijos, produce cosas en su pueblo, pero produce cosas buenas porque nos lleva a tomar en cuenta la santidad de Dios y atender a su palabra. Y dice el 24, incluso los que estaban confundidos aprenderán a ser sabios. Hasta los más testarudos aceptarán mis enseñanzas. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios actúa, produce firmeza, temor, produce todas esas cosas en el corazón de su pueblo. Esas instrucciones podemos ver que ahora el pueblo estaba más atento, estaban dispuestos, porque Josué le dice e inmediatamente quieren hacerlo. Evidentemente el Señor ya les había mostrado que la experiencia de no atender a su palabra era catastrófica y ahora es que ellos necesitan aprender. ¿Y qué aprendemos nosotros, hermanos? Es evidente por la Escritura, hermanos, que la disciplina de Dios nunca hará que sus hijos vuelvan atrás. Al contrario, los lleva a considerar con más cuidado su palabra. El Espíritu Santo se entristece por nuestros pecados, pero nos hace volver en sí, nos conduce al arrepentimiento y nos da nuevas fuerzas y pone en nosotros más deseos de obedecerlo. Y pone en nosotros una disposición más sensible a seguir su voz. Pedro aprendió sobre eso. Él estaba ahora más sensibilizado a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque había fallado. Había negado a su Señor. Pero ahora ya no quería defraudar a este que le dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces haz esto. ¿Y qué hizo Pedro? Mostró su amor en su obediencia. Entonces, hermanos, recuerden esto. El Señor nos hace pasar por todas esas cosas para producir en nosotros aún más amor y más sensibilidad a su voz. Como dice en 2 Corintios capítulo 7. Voy a leerla en la NBI.
capítulo 7, versículos 9 al 11. El ánimo del Señor, la estrategia del Señor y la experiencia vivida produjo en ellos dolor, pero también ahora, atención, produjo en ellos el querer. Escuchen lo que dice Pablo a los Corintios en capítulo 7, de segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 9. Sin embargo, dice Pablo, cuando les envió la primera carta, está hablando acerca de lo que él ustedes conocen la primera carta y es fuertísima a la realidad que estaban viviendo los cristianos en Corinto. Y entonces en la segunda carta nos especifica qué produjo en ellos esa carta. Y dice, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza lo llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros en ninguna manera los hemos perjudicado. O sea que esa carta fue dura, esa carta fue confrontante. Esa carta fue difícil de digerir, produjo tristeza en ellos, pero dice, no me arrepiento de haber escrito esa carta porque esa tristeza no fue mi intención, fue una tristeza que Dios produjo en ustedes, lo cual los llevó a arrepentirse. Y sigue diciendo, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y ahora escuchen, hermanos, fíjense, dice Pablo, fíjense en lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! En todo han demostrado su inocencia en este asunto. O sea, produjo en ellos esa confrontación, sentimientos los cuales los llevaron a un mayor celo por su palabra, a un deseo de obedecer la palabra, porque Dios produjo eso. Y entonces, hermanos, entendiendo esto, oro a Dios que nosotros, habiendo aprendido de lo destructivo y engañoso del pecado, y habiendo aprendido que la santidad de Dios es severa y que nada se esconde a los ojos de Dios, eso los haya llevado a prestar más atención a su palabra. Pero no solo para escucharla, sino también para obedecerla. Hermanos, la Biblia dice que no somos salvos por obras, pero Cristo nos salvó para buenas obras. Y Dios quiera que juntos podamos entender esto, obrar conforme a la voluntad de Dios, refugiarnos en Cristo, depender de Él, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero muchas veces Él lo produce por medio de la confrontación por nuestros pecados. Hermanos, en la Biblia nosotros tenemos muchas estrategias para la lucha que nosotros tenemos contra el pecado, contra el enemigo, contra este mundo. Entonces, entendiendo nuestra experiencia, debemos someternos a ella, obedecerla y dejarnos guiar por el Espíritu Santo que nos lleva a su palabra para que la podamos obedecer, que podamos entender como el pueblo entendió. Esa experiencia mala nos lleve a un mejor crecimiento en nuestra santidad delante de Dios y a un deseo sincero y humilde de obedecer su palabra. Eso es lo que produjo en los Corintios, eso es lo que produjo en el pueblo, en el relato de Josué, y Dios quiera que eso sea un producto del Espíritu Santo en nuestros corazones. El otro beneficio de tener restablecida la comunión con Dios, y como tercer punto, es que el pueblo
experimenta victoria. No solamente nos anima, no solamente nos da su palabra para nosotros avanzar, sino también que en esa comunión Dios le promete victoria y el pueblo va a experimentar la victoria de su Dios. Leamos entonces del versículo 10. Levantándose Josué muy de mañana nuevamente. ¿Se acuerdan? Josué tiene esa particularidad. Él le gusta madrugar. Le gusta madrugar, le gusta levantarse temprano, pero no para hacer gimnasia, sino para obedecer al Señor. Constantemente en los relatos estamos encontrando que Josué, cuando tiene que hacer algo para Dios, no lo deja para el mediodía, lo deja directamente apenas empieza la mañana. Cuando está por amanecer, levantándose muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Como verán, por lo menos en esta parte de la historia, porque en otros momentos no es igual, pero por lo menos en esta parte de la historia el pueblo aprendió la lección. Y vemos que ellos responden con una obediencia incondicional a lo que Dios había demandado. No hay ni un pero, otra vez ahí vemos que ellos estaban aprendiendo de lo que había pasado. La promesa de Dios de darles la victoria, ellos la iban a experimentar por medio de su esfuerzo, por medio de su obediencia, por medio de la fe, porque ellos le estaban creyendo a Dios. Lo que Dios había dicho, ellos lo creyeron y eso los activó para la obediencia. Y debe quedar claro esto. Evidentemente, como en todos los relatos, la obediencia a la palabra de Dios es una puerta abierta a disfrutar de las victorias. La obediencia a la palabra de Dios es una puerta abierta a la victoria. Versículo 14, sigamos leyendo. Esto que experimentaron el pueblo. Y aconteció, 14, y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto, y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad, y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Nuevamente, todo este relato no hace falta tanta explicación porque es el suceso que Dios le había dicho que iba a pasar. La estrategia se está haciendo realidad. Todo lo que se había planeado está saliendo tal cual Dios lo había establecido. Y evidentemente el Dios que cumple sus promesas no solamente les estaba dando la estrategia, sino que también cuando todos ya estaban listos y puestos y preparados para la batalla, esperando la orden de ataque, vemos que Dios le dice a Josué: extiende la lanza
que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. O sea, ¿quién está comprometido ante todo esto? Dios. Y nuevamente, hermanos, vuelve a decir que era Dios quien iba a entregar en sus manos. Sigamos leyendo. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai, y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada, y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que había mandado a Josué. Como verán, hermanos, se cumplió. Dios cumplió su promesa. Y recuerden que no son inocentes, sino que Dios incluso está poniendo por manos de los israelitas juicio para con este pueblo que eran pecadores, y eso ya lo hemos visto en los primeros capítulos. Es importante notar que Josué y todos los israelitas lucharon como un solo hombre. Todos obedecieron a la voz de Dios. Todos disfrutaron de la victoria y el botín de guerra que Dios les había otorgado. Pero recuerden, hermanos, que la victoria no era posible sin Dios. El poder no estaba en los hombres de guerra, sino el poder estaba en la palabra de Dios. Él dijo: yo he entregado en tu mano al rey, y así sucesivamente. Hermanos, esas palabras, yo la he entregado, se repiten 3 veces a lo largo de todo el relato, para que quede bien claro que la victoria era de Dios, pero que el pueblo la iba a experimentar y la iba a disfrutar. La victoria era del Señor. Versículo 28-29 dice: y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada por siempre hasta hoy, y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Hermanos, gloria a Dios, porque Él cumple sus promesas. Y cómo Él incluso no solamente hace que ellos experimenten, sino que los demás escuchen acerca de sus victorias. Porque, y piensen en esto, así como Dios en el capítulo 7 dejó un recordatorio para el pueblo y para los descendientes del pecado de Acán, acuérdense que también hicieron un montículo de piedras para que recuerden lo sucedido ahí. Ahora el Señor quiere que recuerden su victoria.
y que los que vengan y los que vean a esa ciudad destruida y vean ese montículo de piedras, puedan entender que si confían en la guía de Dios, si confían en el poder de la palabra de Dios y si confían en la fidelidad de Dios, la victoria los va a acompañar por donde quiera que vayan, porque Dios iba a ir con ellos. La próxima semana estaremos viendo aún algunas cosas más. En el siguiente relato vamos a estar culminando el capítulo 8. Pero rápidamente vayamos un poco a considerar algo para nosotros. Hermano, hermana, esta victoria sobre Ai nos hace ver que Dios se complace en estar en medio de su pueblo y Él quiere que muchos de nosotros, o que Él quiere que su pueblo lo obedezca. Y por eso debo decir que ningún cristiano obedece la palabra para ser salvo o para negociar un favor de Dios. Nuestra obediencia no es para ganarnos algo, la obediencia no es para ganarnos una salvación. En Cristo nosotros ya estamos salvos, ya tenemos garantizada nuestra salvación, nuestra victoria. Entonces, ¿por qué debemos obedecer? Porque sus hijos obedecen la palabra de Dios. Lo hacemos porque la obediencia a la palabra de Dios incluso es una evidencia de que hemos sido salvados y de que Él venció en la cruz. Porque ninguno de nosotros podría obedecer si no fuera por Cristo. Hermanos, Él nos rescató, Él nos apartó para Él, para que lo sigamos y para que le mostremos nuestro amor por medio de nuestra obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra. Por eso en Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, y eso lo dijo Jesús, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, una forma de mostrar la salvación y nuestro amor para con Dios es que nosotros podamos obedecer sus mandamientos. Como verán, hermano, hermana, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, enseña que aquellos que han visto, aquellos que han experimentado la misericordia de Dios, aquellos que han visto la justicia, la santidad, la gracia, la fidelidad, el perdón, el amor de Dios sobre sus vidas, responden a Dios con humildad y amor hacia su persona y hacia su palabra. Así respondió el pueblo. Y así responde todo aquel que ha experimentado, hermanos. Entonces debo decirte y animarte, hermano, hermana, porque si vos has experimentado esto que dice su palabra, entonces debes estar seguro y segura de que has experimentado las mismas cosas por medio de la obra de Cristo. Porque así como está escrito, hermano, hermana, el que mucho ha sido perdonado, mucho ama. Por tanto, hermanos, dispongan sus vidas para Cristo, sirvan a Cristo, obedeciendo las palabras de Cristo, que nuestras vidas estén atentas como estuvo el pueblo y Josué, que nosotros podamos estar hoy, habiendo visto que el Señor nos está animando a seguir adelante, el Señor nos está diciendo, levántate, no tengas miedo, no temas, no te desanimes. Que nosotros podamos decirle al Señor, porque esas palabras hicieron que el pueblo reaccione. Entonces, hermano, hermana, reacciona. Ponte de pie. Ponte atento a la palabra de Dios y puedas decir en tu corazón y con tu boca, incluso en tu casa, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Y aquellos que están sin Cristo en esta mañana, ya les aseguro, no porque lo diga yo, sino porque la Escritura dice que no vas a poder obedecer perfectamente nunca y no vas a poder vos merecer el cielo. El único que pudo obedecer perfectamente es Cristo. Él se puede convertir en tu abogado por los pecados cometidos
Él puede perdonarte todos tus pecados y limpiarte de ellos, pero vos debes responder también a Dios en obediencia a su llamado. Él te está llamando a que te arrepientas. Él te está llamando a que confíes en su promesa. Él te está llamando a que entregues tu vida a Él, porque Él sabe tener cuidado de sus hijos. Debes arrepentirte y creer en Él. Y entonces vas a empezar a experimentar victorias en el nombre de Cristo. Hermanos, recuerden también que el Señor dijo que separados de mí, nada podéis hacer. ¿Recuerdan esas palabras? Entonces, hermano, hermana, recordá, porque vos por la fe ya estás unido a Cristo. Tenés el Espíritu Santo. Ahora podés obedecer, aunque no perfectamente mientras estemos en esta carne, pero sí podés experimentar victoria. No se rindan ante el pensamiento, no, lo que pasa es que yo soy un pecador. No, hay victorias para el cristiano. Es más, muchas veces nosotros mismos nos decimos, lo que pasa es que soy pecador. ¿Quién de ustedes dice soy pecador? ¿Todos? ¿Y quién de ustedes puede decir soy santo? Porque la Escritura a los cristianos ya no los trata como pecadores, los trata como antiguos pecadores. Las cartas nunca los va a tratar a los cristianos, ustedes son pecadores. El Señor les dice, ustedes eran esto, ustedes hacían esto, ustedes vivían de esa forma. Hermanos, trátense como santos, empiecen a verse como santos redimidos por Dios. Ustedes es verdad que todavía pecamos, pero ya hemos sido salvados. Podemos experimentar victorias en la carne, podemos experimentar victorias contra el pecado, pero si nosotros seguimos pensando lo que pasa es que soy pecador, no, era un pecador, Cristo me salvó, Cristo me perdonó. Es por eso que Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, voy a leer en la lenguaje Biblia de las Américas, dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar fragancia de su conocimiento. O sea, en Cristo podemos encontrar victoria. Hay triunfo si nosotros entendemos nuestra identidad en Cristo Jesús. Un hermano dice, Dios no solamente espera nuestra confianza, también exige nuestra obediencia y en nuestra obediencia entera y dedicación al cumplimiento de sus instrucciones. Cuando obedecemos al Señor, los resultados saltan a la vista. Y sigue diciendo, sin duda, la manera más adecuada de expresar nuestro amor al Señor es por medio de la obediencia a su palabra. Fin de la cita. Hermanos, no lo digo yo, sino la Biblia, que aunque tengamos luchas en la carne o pasemos por diversas pruebas, podemos salir victoriosos. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, habla de esa lucha que tiene el cristiano, pero finaliza con gracias doy a Dios. Y en el capítulo 8, hablando de quién acusará a los escogidos de Dios, dice ahí en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Esas cosas las vamos a experimentar, hermanos. Pero escuchen lo que dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todos, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, en tribulación, angustia, persecución, ante estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Y ese que nos amó, hermana, hermano, ese que nos amó, pasó por todo esto y Él ya venció. Él ya venció el pecado, venció la muerte. Nosotros vamos detrás de Él. El Señor dice, ya hay victoria porque yo ya he vencido. Por eso somos más que vencedores. Porque estamos luchando con algo que ya está vencido. Tenemos la posibilidad de experimentar victoria. Iglesia, muchas de nuestras derrotas son porque no recordamos o no consideramos ni obedecemos las Escrituras. Y si queremos andar en el Espíritu, debemos andar en la palabra de Dios, porque el Espíritu inspiró la palabra. Van juntas, no separadas. No podemos decir yo estoy andando en el Espíritu y estar en desobediencia. Andar en el Espíritu es andar en su palabra. Entonces tomemos en cuenta la Biblia, estudiémosla, meditémosla y pongámosla en práctica. Ese es el secreto de experimentar victorias en nuestras vidas. Y no en nuestro poder nuevamente, porque el Señor dice, yo te doy la victoria. Entonces no es nuestro poder, sino es el poder de la palabra de Dios. Hermano, hermana, podés estar seguro que la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. Él te va a formar el carácter de Cristo en tu vida. Ten por seguro eso. Porque Dios es fiel a sus promesas. Hermanos, Dios es poderoso y su palabra tiene poder para transformar nuestras vidas. Y como hemos visto, nadie puede obstruir o nadie puede evitar los propósitos de Dios. No hay fuerza alguna que pueda detener el avance de su reino. No hay fuerza que pueda detener lo que Dios vaya a hacer en nosotros. Por tanto, podés refugiarte en Él. Hermano, hermana, si seguimos las instrucciones de su palabra y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vas a experimentar victoria en esta tierra y vas a experimentar la victoria eterna. Si obedecemos a su palabra, estaremos llevando gloria a su nombre, nombre que es sobre todo nombre, porque Dios cumple sus promesas.